Hola amigos de Scenery Planet, comandantes de la esfera humana, reclutas, bienvenidos a Paradiso. Hoy vamos a presentaros un nuevo proyecto de escenografía desarrollado especialmente para jugar a Infinity. El conjunto representa un centro de investigación de una corporación privada en Paradiso, que tuvo que ser evacuado cuando el conflicto bélico entre la esfera humana y el ejército combinado alcanzó este sector. Las instalaciones han sido rápidamente invadidas por el agresivo ecosistema de Paradiso, que en cuestión de semanas puede desarrollarse hasta niveles que en la Tierra se tardarían años en alcanzar. Este set combina, por tanto, elementos de estilo industrial, edificios, etc., con elementos de carácter natural, vegetación selvática y demás, para obtener un resultado final muy original y verdaderamente atractivo. Si tenéis dispositivos de camuflaje, os sugiero que los activéis porque estamos a punto de adentrarnos en el infierno Esmeralda. Para protagonizar un reportaje sobre escenografía selvática, no hay nadie mejor que el ejército de choque de acontecimientos. Todas las miniaturas que vais a poder ver a lo largo de este reportaje han sido pintadas especialmente para la ocasión por The Figure Corner. En Scenery Planet hemos trabajado con diferentes estudios de pintura de miniaturas, pero The Figure Corner se ha ganado nuestra confianza y se lleva la palma a todos los niveles, en especial por su cuidado atención al cliente y su inmejorable relación calidad-precio, así que no podemos dejar de recomendároslo. Independientemente del volumen del encargo, bandas pequeñas, ejércitos completos o del nivel de pintura y acabados que necesitemos en cada ocasión, desde pintura a nivel de juego hasta acabados realmente espectaculares para exposición, sabemos que con The Figure Corner nuestras minis están en buenas manos. Así que si estáis pensando en contratar servicios de pintura, no lo hagáis sin consultar antes con ellos, os garantizamos que merece la pena. Esta es una mesa de juego concebida para permanecer montada de manera semipermanente. Este planteamiento es muy interesante para los aficionados con más espacio disponible en casa o en el club, porque al no tener que preocuparnos de tener que guardar todo el conjunto después de cada partida en el menor espacio posible, vamos a poder optar a diseños y configuraciones más interesantes para la escenografía, tanto visualmente como a nivel de juego. Este tipo de mesas semipermanentes combinan lo mejor de los dos mundos. Por una parte, nos permiten incluir elementos fijos, con tamaño o complejidad estructural que no serían viables para elementos independientes más pequeños y que además consiguen un nivel de acabado y una continuidad visual que los hacen muy atractivos estéticamente. Por otra parte, estas mesas resultan mucho más prácticas que las grandes mesas de una sola pieza porque nos ofrecen cierta modularidad y sobre todo porque son mucho más cómodas de manipular o de transportar. Para este proyecto hemos preparado módulos de 1,20 x 60. Tenemos este módulo especial, con más altura, numerosos elementos fijos, detalles muy interesantes que enseguida vamos a ver más de cerca, y módulos lisos más convencionales. Cuando combinamos dos de estos módulos, los acabados tienen perfecta continuidad, texturas, trabajo de pintura, zonas de césped, etc. Y tenemos una superficie de juego total de 1,20 x 1,20, ideal para nuestras partidas de Infinity. Para evitar movimientos involuntarios de los módulos durante la partida, hemos incorporado nuestro sistema de sujeción habitual. Los módulos están fabricados en contrachapado de 10 milímetros, con su bastidor de madera correspondiente para que no se nos comben, etc. Podemos hacer crecer nuestra mesa de juego simplemente separando estos dos módulos y colocando entre ellos un tercero. Los módulos encajan muy fácilmente y sin problemas, manteniendo la coherencia de los acabados, la continuidad en zonas de césped, etc. Y tenemos una mesa de 1,80 x 1,20, ideal para nuestras partidas a más puntos, con varios jugadores por bando o incluso para otros sistemas de juego, que además nos permite elegir, cuando montemos mesas de 1,20 x 1,20, entre dos configuraciones diferentes. Podemos utilizar, como ya hemos visto, el módulo especial y uno de los módulos lisos, o bien podemos usar dos módulos lisos para tener una mesa de juego más convencional. Esta flexibilidad va a permitir que todas nuestras partidas sean diferentes unas de otras. Este módulo escénico representa la estructura principal de las instalaciones. Todos los elementos que podéis ver son fijos, están construidos directamente sobre el módulo, lo que permite una perfecta integración y un nivel de acabado y detalle verdaderamente interesante. Tenemos esta plataforma elevada, muy despejada, para completar con otros elementos de la colección,
con un murete perimetral para dar cobertura a nuestras tropas. Hemos aprovechado la altura de esta plataforma para incluir en este frente una serie de puntos de acceso a un posible subnivel. Tenemos esta zona de carga y descarga de mercancías, con sus elevadores, mampara de acceso, diferentes alturas, con barandillas, escaleras, puertas tamaño infantería y esta puerta central tamaño vehículo. En este lateral tenemos una suave pendiente natural, decorada con diferentes tipos de vegetación, maleza colgante, palmeras, árboles, etc. y una escalera que da acceso a la plataforma. Por este otro lado tenemos el edificio principal con una altura total de 30 centímetros y un diseño de terrazas muy prácticas a la hora de colocar nuestras miniaturas cuando juguemos nuestras partidas. En esta fachada inclinada encontramos las vigas de soporte estructural, ventanas y estos soportales con sus escaleras, barandilla, puntos de acceso, puertas, ventanas, etc. Por este lado continúa la misma filosofía de diseño, con diferentes alturas, escaleras, barandillas, puertas en todas las caras, etc. Por último tenemos este árbol que ha crecido abrazado al edificio, con sus raíces aéreas, tronco modelado a mano expresamente y una copa bastante voluminosa que nos ofrece ciertas coberturas cuando colocamos nuestras miniaturas en los niveles superiores. Más adelante vamos a hablar en concreto de cómo acceden, cómo suben y bajan nuestras miniaturas de este nivel, pero de momento ya hemos visto que tenemos en este lado una escalera y para este espacio que nos queda libre en este otro lado hemos preparado este elemento de escaleras opcional con un trazado bastante complejo en diferentes tramos y niveles, con muros, un árbol, vegetación, etc. De manera que podemos colocarlo en esta posición, queda perfectamente integrado, la escalera continúa por estos soportales, las alturas son correctas, etc. y nos ofrece mucha versatilidad a la hora de maniobrar con nuestras tropas, gracias a los diferentes niveles, muros, etc. Desde que se publicó el reglamento de campañas de Infinity, son muchos los jugadores que centran sus partidas en Paradiso, no solo en cuanto a reglas o escenarios, sino también a nivel trasfondo. Paradiso es un planeta con un clima fundamentalmente tropical, cubierto en su mayor parte por densas extensiones de terreno selvático, así que en una colección temática no podían faltar esta clase de elementos. En nuestra primera aproximación a este tipo de escenografía, y con la jugabilidad siempre en mente, hemos decidido dividirlos en dos grupos. Tenemos por un lado estas bases más pequeñas, muy densas en cuanto a vegetación, con palmeras, helechos y todo tipo de plantas, que podemos colocar en cualquier punto de la mesa o agrupar para formar senderos a través de la jungla. Estas bases pueden considerarse a nivel de juego opacas y no permitir trazar línea de tiro a través de ellas. Tienen una altura suficiente para ocultar totalmente a nuestras miniaturas de infantería o parcialmente a los modelos más voluminosos, tags, etc. Si las colocamos más juntas, van a delimitar senderos para que nuestras tropas se vean obligadas a combatir en entornos de jungla verdaderamente cerrados. Los jugadores que prefieren recrear de manera más realista la experiencia de combate en Paradiso pueden optar por trazar líneas de visión reales a través de estos elementos, lo que les va a obligar a comprobarlas constantemente y a sumergirse de lleno en la selva. Por otro lado, hemos decidido preparar unas bases mayores con árboles especiales de estilo bosque fluvial, con raíces aéreas muy enrevesadas, troncos muy retorcidos, modelados a mano en masilla epoxi, muy resistentes, con bastante altura y volúmenes muy interesantes, y en este caso en las bases sí hemos procurado respetar espacios en los que poder colocar miniaturas. En este tipo de elementos podríamos optar por las líneas de visión reales
y las raíces, plantas, palmeras, etcétera, ofrecen diferentes niveles de cobertura a nuestras tropas. Incluso a las más voluminosas, tags, etcétera, pueden ocultarse totalmente gracias al grosor de los troncos. Tenemos 5 modelos diferentes para esta colección, algunos con más altura, otros más bajos, individuales, algunas bases dobles. Las raíces crean espacios y escenas muy interesantes. Igual que en el caso anterior, estos elementos podemos colocarlos en diferentes puntos a lo largo de la mesa, podemos agruparlos para recrear una zona de bosque o combinarlos con los elementos que vimos en primer lugar de vegetación densa, si lo que queremos es representar zonas de selva verdaderamente agobiantes. Vamos a colocar todas las bases que tenemos por aquí y algunas miniaturas para que os hagáis una idea de la escala y las posibilidades de estos módulos. Este tipo de escenografía es una oportunidad ideal para aprovechar esas habilidades de algunas de nuestras tropas en cuanto a movimiento especial, terreno, selvático, etcétera, y sacarles partido a esos puntos que nos están costando, aunque muchas veces no usemos estas habilidades. Ya hemos visto los elementos naturales de la colección, así que vamos a centrarnos ahora en las estructuras, edificios, etc. Buscando la máxima flexibilidad para el set, hemos preparado de nuevo diferentes grupos que nos aportan muchas posibilidades. Los más sencillos son estos tramos de muro que nos van a permitir definir un perímetro para la instalación diferente en cada partida. Tienen altura suficiente para ocultar incluso a nuestros tags, minis voluminosas, etc. Un diseño que continúa el que ya hemos visto en los edificios y en sus bases incluyen diferentes tipos de plantas y vegetación, también trepadoras en casi todos los tramos, etc. Estos tramos podemos colocarlos en diferentes posiciones según nos convenga o incluso continuar el perímetro que sugiere el módulo especial. Tenemos 3 tipos de tramos diferentes, rectos con 2 longitudes y tramos en ángulo para cambiar de dirección. Algunos tienen los bordes rectos para poder colocarlos directamente uno contra otro y crear secciones de muro más largas sin interrupción. Vamos a ir colocando algunos. Aquí, por ejemplo. Y otros presentan diferentes estados de deterioro, algunos de ellos muy derruidos, de nuevo con trepadoras, árboles que han crecido apoyados contra ellos, etc. Vamos a poder definir un perímetro diferente para cada partida. Vamos a ir colocando tramos de muro por aquí. Aquí ponemos un codo. Y este otro por aquí. Los tramos derruidos nos permiten dejar espacios transitables para nuestras miniaturas. Siguiendo con esta filosofía de elementos sencillos pero que ofrecen modularidad, hemos preparado estas conducciones. Tenemos tramos de unos 15 centímetros de largo con un sistema de machiembrado. Hemos ajustado mucho las tolerancias para que una vez montados permanezcan estables. Se unen fácilmente y no se nos desmontan involuntariamente. Igual que en el caso de los muros, tenemos tramos rectos y algunos tramos auxiliares para poder cambiar de dirección, que funcionan en todas las posiciones. Y algunos tramos de final para que podamos colocar estas canalizaciones
en cualquier punto de la mesa. Vamos a montar una línea. Podemos colocarla en diferentes posiciones, tanto en los módulos bajos como en el módulo superior, sin problemas. Para añadir más flexibilidad aún a estos elementos de conducciones, hemos preparado tramos similares, pero elevados. De nuevo tenemos tramos rectos. Una vez encajados, no se nos desmontan. Aquí ya es muy interesante porque inevitablemente vamos a querer circular con nuestras miniaturas por arriba y queremos evitar accidentes. Tenemos de nuevo piezas auxiliares, codos, etcétera, para poder cambiar de dirección. Vamos a ir montando una línea. Y para poder colocar estos tramos en cualquier posición, hemos preparado una pieza auxiliar que nos permite combinar los tramos altos con tramos bajos si los colocamos en la parte elevada del módulo especial, ya que esta pieza compensa la diferencia de altura. Vamos a montar una línea con todos los elementos para hacernos una idea. Por ejemplo, unos tramos rectos por aquí. A ver si llego. Continuar esta línea con tramos elevados. Tenemos una pieza auxiliar de bajada para conectar los tramos elevados con tramos bajos a nivel de suelo. Podemos fijarlo por aquí. Aquí podríamos poner un codo. Y tendríamos una línea continua con cambios de dirección que nos abarca las dos alturas de la mesa de juego. Estos tramos pueden representar un oleoducto o canalizaciones para energía geotérmica, para abastecer la base, etc. Tienen unas dimensiones muy prácticas a nivel de juego, como siempre buscamos en Scenery Planet, y la anchura suficiente para que nuestras miniaturas puedan circular por arriba sin problemas de estabilidad. Vamos a mantener estos elementos para ir completando la mesa mientras vemos y colocamos los edificios. Todos ellos están fabricados en DM, súper resistentes como siempre, bases bien rematadas, detalles adicionales en PVC o resina, según los casos, y siguen una línea de diseño similar a la que ya hemos visto, práctica y funcional. Se trata de una base de investigación en la selva, en un planeta remoto. No esperamos encontrar elementos artísticos de la arquitectura. Tenemos varios tamaños diferentes, todos ellos relacionados entre sí, así que vamos a empezar a verlos más de cerca. Este es el modelo más sencillo y más pequeño. Tenemos una estructura de paneles prefabricados de hormigón, sus puertas, detalles adicionales, cuadros eléctricos, ventanas, estas vigas de soporte estructural y esta escotilla de acceso en la parte superior. Nuestras miniaturas pueden subir a las azoteas o a los tejados simplemente accediendo a través de las puertas y con el gasto de órdenes correspondiente pueden aparecer por las escotillas del nivel superior. Estos modelos más pequeños pueden representar prácticamente cualquier elemento auxiliar de la instalación, así que hemos preparado 3 con ligeras variaciones. Este incorpora plantas colgantes, este tiene un árbol que ha crecido apoyado, etc. En función de donde los coloquemos, pueden representar desde una garita de vigilancia, si los colocamos cerca de la entrada al complejo, elementos de almacén, edificios auxiliares, vamos a colocar uno aquí en la parte superior, o incluso salas anexas para generadores o equipos. Podemos poner otro por aquí. El siguiente tamaño
Tiene la misma altura que los que ya hemos visto, pero una superficie mayor. Incorpora el mismo tipo de detalles, una pequeña ampliación en la base para este árbol y algunas plantas, y una rejilla de extracción, una zona de ventilación en la parte superior para dar algo de cobertura a nuestras tropas en estas azoteas que ya empiezan a ser más grandes. El diseño de los edificios hace posible colocarlos adecuadamente tanto en las zonas de césped y tierra como en la parte superior. Van a encajar bien estéticamente en ambos casos. Podemos colocar este por aquí, por ejemplo. El siguiente vuelve a tener un tamaño superior en altura, pero la misma superficie que el que ya vimos. Mismo tipo de detalles. Vamos a colocarlo por aquí arriba. Y por último, otro modelo, igual que los casos anteriores, con la misma altura, pero más superficie. En este caso encontramos puertas en 3 de las 4 fachadas, ampliaciones de la base para incluir estos árboles, vegetación, maleza colgante, 2 escotillas en la parte superior, rejillas de ventilación, extractores, etc. Podemos colocar este elemento aquí arriba. Al principio decíamos que íbamos a hablar de cómo suben y bajan nuestras miniaturas, cómo acceden a este nivel superior. Al colocar todos estos edificios tenemos ya muchas puertas, muchos puntos que pueden ser transitables para las tropas. De manera que las tropas que lleguen a puertas situadas en la parte inferior podrían aparecer por niveles superiores con el gasto de órdenes correspondiente, en función de cuántas alturas quieran subir, por dónde quieran aparecer, etc. Por ejemplo, si entramos por esta puerta, podríamos aparecer arriba por esta otra. Esto es algo que debe pactarse entre los jugadores, pero las posibilidades en este sentido de la mesa son muchísimas. Para ir completando estos pequeños espacios en las zonas que nos interese, hemos preparado, como siempre, una serie de elementos auxiliares. Tenemos 2 grupos. Por un lado, contenedores de carga, fabricados en PVC, con sus acabados de óxido, efectos de suciedad, etcétera, que podemos distribuir, por ejemplo, en esta zona central, incluso apilarlos. Elementos que no pueden faltar en ningún complejo industrial que se precie, los containers. Por otro lado, tenemos una serie de elementos auxiliares más pequeños. Vamos a verlos más de cerca. Elementos de resina de la marca Pardulón, con la que ya sabéis que Scenery Planner colabora habitualmente, que representan cajas de material y suministros, diferentes modelos, barriles, cajas de madera, cajas metálicas, etcétera, con tamaños adecuados para ofrecer cobertura a nuestras tropas. Con estos elementos más pequeños podemos completar a nivel de suelo los trazados que hemos ido creando al colocar elementos para hacerlos aún más complejos prácticamente. Podemos añadir también coberturas adicionales en las alturas y azoteas si nos conviene. Vamos a colocar algunos por aquí en el muelle de carga. Y nos van a venir muy bien para cualquier partida. Al haber colocado ya estos elementos, vemos que esta zona superior, que al principio estaba completamente vacía, es ahora muy compleja. Tenemos muchas líneas de tiro y posibilidades diferentes, y las copas de los árboles que sobresalen respecto a las azoteas nos otorgan la posibilidad de cubrir a nuestras miniaturas según nos convenga. No vamos a encontrar líneas de tiro demasiado despejadas en ninguno de los casos. Tenemos puestos todos los elementos, así que vamos a colocar los que nos faltan, que ya hemos visto, las bases de jungla y vegetación, para poder ver la mesa en todo su esplendor.
Y este es el resultado final, una mega colección de escenografía diseñada especialmente para jugar a Infinity, increíblemente versátil, nos ofrece muchísimas posibilidades, tanto a nivel de juego, configuraciones posibles para nuestras mesas, etcétera, como a nivel temático o de trasfondo, con un diseño personalizado y ese nivel de acabados y alto atractivo visual que solo la escenografía de la carta de Scenery Planet pone a vuestro alcance. No olvidéis hacer clic en me gusta en nuestra página de Facebook para no perderos ninguno de nuestros trabajos. Recordad también que, como siempre, en nuestra página web vais a poder encontrar la galería fotográfica completa de este proyecto, así como información adicional, así que no dejéis de visitarnos. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Scenery Planet. Esperamos sinceramente que hayáis disfrutado y hasta la próxima.